Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una mítica fotografía del fenómeno ovni que fue sacada en el año 1951. Sin duda, una de las más populares de la historia de la ufología del siglo XX y para mí una de las más especiales porque fue una de las primeras que vi en una primera búsqueda que hice en aquel internet primigenio del año 1995-96. Lo primero que hice fue buscar la palabra ovni en cuanto que tuve un buscador y una conexión a internet y me encontré con esta misteriosa fotografía de una especie de ala delta formada por diferentes luces de esa tecnología de ovnis lumínicos que vemos a día de hoy protagonizar los incidentes más fascinantes de la casuística actual. Bueno, tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos al día 25 de agosto de 1951. Tenemos que imaginarnos ese Estados Unidos de los años 50, con esos coches de los años 50, esas casitas unifamiliares, ¿no? Y esos tonos pastel. Y tenemos que irnos al porche de una de esas casitas de la localidad de Lubbock, en el estado de Texas, en donde hay 4 profesores universitarios que están mirando al cielo. Están haciendo un estudio sobre meteoritos y micrometeoritos y bueno, pues son 4 profesores de la Universidad de Texas que tienen una formación tanto científica como académica y también de letras que es a todas luces destacable. Tenemos a un profesor de Ingeniería Química del Petróleo, tenemos a otro profesor que es profesor de Ingeniería Química, tenemos a otro profesor que es director del Departamento de Geología y tenemos a otro hombre que es doctor en físicas. Los 3 últimos, además de eso, son doctores en filosofía, es decir, conocen perfectamente lo que hablaba Jung sobre el inconsciente colectivo, del que hablaremos en un futuro videoprograma, y conocían perfectamente lo que son los arquetipos de los platillos volantes y bueno, pues prácticamente lo que la psicología expone sobre los avistamientos de ovnis. Y resulta que aquel día, aquella noche más bien, una noche clara, prácticamente sin nubes, a las 9:30 de la noche, mientras que estaban viendo la cúpula celeste, observaron una serie de luces no identificadas con forma de ala delta que sin duda les dejó totalmente asombrados. Aquellas luces no parecían aviones comerciales ni militares, no parecían pájaros, de hecho vieron que realmente el foco de luz era constante y que no estaban reflejando las luces de la ciudad y además se dieron cuenta de varias cosas. Por ejemplo, las luces iban desde el norte hacia el sur, tenían más intensidad que todas las estrellas brillantes que había en el firmamento en aquel momento. Al principio tenía forma como de semicírculo, pero luego vieron que aquellas luces formaban una especie de ala delta y que de hecho las luces se cambiaban su posición, interaccionaban entre sí, se mezclaban y se separaban. Como hemos visto en miles de casos, en Ufópolis los hemos investigado y también en las filmaciones de la NASA cerca de la Estación Espacial Internacional. Bueno, más tarde, después de las 9:30, 1 hora y 10 minutos después, aquellos hombres observaron el mismo evento. Es decir, como si se hubiese producido un bucle espacio-temporal en donde hubiesen visto exactamente los mismos objetos, hubiesen visto el mismo evento, ¿no? Llegaron a captar más de 12 vuelos idénticos al que habían visto por primera vez. Y bueno, pues era curioso porque hasta que se dieron cuenta de que los objetos llegaban, ¿no?, en diferentes noches, pero tenían pues unos 2 o 3 vuelos por noche en diferentes días. Y, y bueno, pues prácticamente tardaban en aparecer entre 1 hora y 10 minutos después del primer avistamiento, pues estos hombres les pasaba que estaban pues toda la noche esperando que aparecieran con sus bolígrafos, con sus cuadernos, intentando coger notas con sus cámaras de fotos, y resulta que aquellos objetos no aparecían. Y justo cuando se relajaban, que a lo mejor que uno iba al servicio, o otro iba a hacerse un café, o otro se ponía a hablar con otro, pues resulta que aparecían. Y es que resulta que se dieron cuenta de que aquellos objetos eran muy rápidos y les daba mucha rabia perderse parte de los avistamientos, ¿no? Bueno, aquellos 4 profesores estaban asombrados e informaron a las fuerzas aéreas de lo que estaba ocurriendo. Las fuerzas aéreas, en el año 1951, en aquel verano, les respondió que no tenían ningún tipo de previsión y no tenían ningún dato de ningún vuelo, ni comercial ni militar, en aquella zona. Pero
aquellos objetos se estaban viendo. Cientos de observadores no científicos, es decir, pues toda la localidad y toda la barriada de Lubbock, pues lo estuvo viendo, y resulta que hubo uno de esos chavales que lo estaba viendo. De hecho, uno de los estudiantes de la Universidad de Texas, que se había enterado que sus profesores habían estado viendo el día 25 pues estos objetos voladores no identificados, que consiguió hacer una fotografía de los mismos. Bueno, aquella fotografía fue llevada a los profesores, de hecho fueron una serie de 5 fotografías, y gracias a eso, y gracias a las observaciones que habían tenido anteriormente, los 4 profesores universitarios llegaron a hacer una serie de conclusiones, ¿no? Llegaron a unas conclusiones. Por ejemplo, que la velocidad angular de los objetos era muy próxima a 30 grados de arco por segundo, es decir, iban a toda velocidad. No había ningún sonido atribuible a aquel objeto, y de hecho la trayectoria siempre era de norte a sur, y además norte totalmente definido por brújula. Había 2 o 3 vuelos por noche, como habíamos dicho, y pues aparecían cada hora y 10 minutos en días separados. El color de las luces, y esto es algo que no podía verse en la fotografía de aquel alumno suyo, pues era verde azulado, y esto es algo que no es nada habitual dentro de la casuística de objetos voladores no identificados con esa tecnología. Casi siempre eran de 15 a 30 luces separadas en cada formación, y bueno, pues es fascinante porque resulta que aquellas luces aparecían en un ángulo de 45 grados con respecto a ellos, y desaparecían en un ángulo de otros 45 grados con respecto a ellos. Y lo más fascinante es que de repente aparecían, es decir, no les veían aparecer desde lejos, es decir, como si directamente hiciesen una aparición espontánea. Bueno, aquel chico, Carl Hart Jr., el que hizo las fotografías, también, la cámara de fotos era una Kodak 35, pues hizo más de una toma, hizo alrededor de 8 tomas. Y resulta que en aquellas 8 tomas aparecían otros objetos que estaban fuera de la formación y que a mí me interesan muchísimo porque son esos objetos que aparecen en la ufología latinoamericana y que son llamados los vigilantes. Es fascinante porque en muchos casos de las famosas flotillas de ovnis, que no tienen nada que ver con avistamientos masivos de globos, o con, bueno, pues rayos globulares, o con muchas cosas que los escépticos intentan exponer que son las flotillas de ovnis, pues resulta que aparecen otros objetos más grandes y quizá un poco más alargados, que parecen coordinar las actividades de todos los demás objetos. Y ya en el caso de Lubbock, año 1951, aparecen en las 5 fotografías de aquel chaval, de aquel chico que se llamaba Carl Hart Jr. Bueno, podemos imaginarnos que todo esto pues tardó muy poco tiempo en llegar a las fuerzas aéreas, toda esta serie de fotografías, porque claro, todo esto llegó a la prensa y bueno, pues realmente las fuerzas aéreas lo que hicieron fue reaccionar y de repente apareció allí un hombre llamado Edward Ruppelt, que no era ni más ni menos que el encargado del proyecto Libro Azul, en persona allí en Lubbock. El proyecto Libro Azul se basaba en tratar de observar las pruebas que había a favor y en contra del fenómeno ovni en los Estados Unidos de los años 50, ¿no? Un proyecto que estuvo durante muchos años activo y que, bueno, pues evidentemente trataba muchas veces de desprestigiar muchas cosas del fenómeno, pero aquí estaban pinchando en hueso porque eran 4 profesores universitarios y además había algunos testigos que, como por ejemplo el de Roger Dodds, un testigo llamado Roger Dodds, que decía que había oído un leve crujido o un sonido similar a un crujido cuando de repente vio que aparecían espontáneamente aquellas luces en el cielo. Aquellas fotografías y aquel testimonio era difícil de rebatir, sobre todo teniendo en cuenta la formación científica de los testigos, ¿no? Y entonces Ruppelt empezó a entrevistar a diferentes personas que habían sido los mejores testigos o los que habían podido verlo mejor o más claramente allí en Lubbock. Y entonces
hicieron unas entrevistas con un ranchero de una localidad cercana de Brownfield que dijo que podían ser patos. Pero claro, luego los investigadores, los profesores universitarios, cuando estuvieron hablando con Ruppelt, le dijeron que aquellos patos, por supuesto, no podían ir en una formación de 15 o 30 objetos a 1000 metros y, por supuesto, no podían reflejar una luz verdosa tan intensa como la que estaban viendo. Los testigos veían una formación en U y en V y aquellos patos no iban en una formación más de 3 o 5 patos y, por supuesto, en esa formación de U y en V pues tampoco era habitual en esa especie de patos que Ruppelt estaba exponiendo en sus investigaciones. Bueno, a mí me interesa muchísimo que por supuesto podamos ver las fotos y podamos darnos cuenta de que, bueno, pues tenemos una especie de ala en la cual hay dos escuadrillas, la escuadrilla izquierda y la escuadrilla derecha. En la escuadrilla izquierda hay como 3 patrullas de 3 objetos cada una, es decir, como si hubiese simetría en la formación y como si fuese prácticamente inteligente la formación militar que hubiese. Lo que pasa es que aquellos objetos iban demasiado deprisa como para ser tecnología americana, incluso para los proyectos más secretos que hubiese en aquel momento, y por supuesto las luces, la falta de mecanismos de propulsión a chorro, la falta de sonido y bueno, pues básicamente el diferente tamaño de los objetos realmente no encajaba con ningún tipo de descripción de aeronave manufacturada ni en Estados Unidos ni en Rusia en aquel momento. Bueno, la Fuerza Aérea llegó a exponer en sus conclusiones, un par de conclusiones dentro del proyecto Libro Azul, que decían que las luces no estaban fijadas a un objeto, es decir, eran luces separadas, y que efectivamente la distancia de separación entre el fotógrafo, Carl Hart, y aquellas luces era como máximo de 1 kilómetro. A mí esto me recuerda muchísimo al avistamiento de las luces de Fénix en el año 1997, también a un caso muy curioso que hubo en Marsella también en los años 90. Me gusta muchísimo el hecho de que aquellos objetos sean verdes, porque yo siempre los he visto en blanco y negro y hasta que no me acerqué al caso no descubrí que eran objetos verdes y bueno, a mí me parece un fantástico avistamiento lleno de enigmas que la Fuerza Aérea no consiguió desprestigiarlo y que, bueno, pues de alguna manera también, bueno, pues llegó a una culminación en aquella fiebre de los platillos volantes de los años 50 en Estados Unidos con el avistamiento de los mismos objetos, eso sí, de color amarillento, el día 20 de julio de 1952, ni más ni menos que sobre la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos. También me interesa muchísimo el hecho de que en este caso tengamos una aparición espontánea y que los 12 avistamientos sean idénticos, yendo desde el mismo sitio hasta el mismo sitio y además protagonizándolo siempre los mismos objetos. Y a mí me parece que estamos prácticamente ante un bucle espaciotemporal, como si hubiese habido una apertura en el espacio y en el tiempo en donde pudiésemos ver algo de nuestra realidad que no pudiésemos ver normalmente y que por algún tipo de fallo, por algún tipo de condición ambiental, por algún tipo de defecto en el tejido del espacio y el tiempo, pudiésemos ver. Es prácticamente como si se hubiese abierto una puerta en nuestra realidad, en nuestra dimensión, en donde pudiésemos ver algo que está solapado con nuestra realidad y que puede ser, bueno, pues en nuestro presente o quizá en nuestro futuro. Y si hubiésemos si aquellos profesores universitarios hubiesen sido testigos de una puerta espaciotemporal a algo que ocurriese en el futuro, quizá esos objetos sean pues objetos del futuro que de alguna manera pues en algunas condiciones muy determinadas pues prácticamente hubiesen generado pues lo que viene siendo una anomalía que pudiese haber sido vista solamente en un momento de nuestra historia, el 25 de agosto de 1952, y que aquello se hubiese producido ni más ni menos que 12 veces después, desde agosto hasta noviembre, pero solo sobre Lubbock y solo en aquellos momentos por las noches, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un fenómeno paranormal
de un bucle espaciotemporal en donde los mismos objetos se ven en las mismas condiciones. Y bueno, pues creo que es un caso lo suficientemente bizarro como para que apareciese en este canal, que tiene pues por bandera los casos y las cosas más raras que han ocurrido en el mundo. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una mítica fotografía del fenómeno ovni que fue sacada en el año 1951. Sin duda, una de las más populares de la historia de la ufología del siglo XX y para mí una de las más especiales porque fue una de las primeras que vi de la casuística actual. Bueno, tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos al día 25 de agosto de 1951. Tenemos que imaginarnos ese Estados Unidos de los años 50, con esos coches de los años 50, esas casitas unifamiliares, ¿no? Y esos tonos pastel. Y tenemos que irnos al porche de una de esas casitas de la localidad de Lubbock, en el estado de Texas, en donde hay 4 profesores universitarios que están mirando al cielo. Están haciendo un estudio sobre meteoritos y micrometeoritos y bueno, pues son 4 profesores de la Universidad de Texas que tienen una formación tanto científica como académica y también de letras que es a todas luces destacable. Tenemos a un profesor de Ingeniería Química del Petróleo, tenemos a otro profesor que es profesor de Ingeniería Química, tenemos a otro profesor que es director del Departamento de Geología y tenemos a otro hombre que es doctor en físicas. Los 3 últimos, además de eso, son doctores en filosofía, es decir, conocen perfectamente lo que hablaba Jung sobre el inconsciente colectivo, del que hablaremos en un futuro videoprograma, y conocían perfectamente lo que son los arquetipos de los platillos volantes y bueno, pues prácticamente en una primera búsqueda que hice en aquel internet primigenio del año 1995-96, lo primero que hice fue buscar la palabra ovni en cuanto que tuve un buscador y una conexión a internet y me encontré con esta misteriosa fotografía de una especie de ala delta formada por diferentes luces de esa tecnología de ovnis lumínicos que vemos a día de hoy protagonizar los incidentes más fascinantes